Un bloque de madera, un lienzo en blanco, cortado minuciosamente en ángulos rectos, preparado para ser trabajado y convertido en una figura, pero conservando toda su naturalidad. Sus vetas largas y curvas que recorren su pequeño cuerpo recuerdan su pasado, su origen. Esas mismas vetas que un día nutrieron un gran árbol, casa de insectos y pájaros, representan ahora un legado que ha quedado impreso, dibujado. Venas que le hacen adquirir muchas tonalidades distintas, colores que azarosamente se distribuyen de una forma perfecta, una forma en la que solo la naturaleza puede y que en su caos nos regala una fuerza única. Seca, tratada y cuadriculada como está ahora, no ha perdido nada de lo que fue. Al tocarla, uno podría sentir aún su rugosidad, las suaves ondulaciones de esas vetas que luchan contra los cortes rectos tallados por el hombre, como un grito, una reivindicación de que la naturaleza de las cosas, al igual que pasa con nosotros mismos, puede moldearse o cortarse, pero nunca apagarse. Esas venas de la madera, ese ser por sí mismo, esos recuerdos de ser árbol, siguen ahí. Pero su más fuerte grito es sin duda su fragancia. Solo al coger este pequeño trozo de madera y sostenerlo, a uno le embriagaría su suave aroma. Un olor extrañamente familiar, dulce, potente, que nos liga con lo que somos y con lo que fuimos. Somos naturaleza. Es una naturaleza fuerte y robusta, resistente, pero amable y receptiva, preparada para ser transformada con ilusión. Lista para que cualquier cuchillo afilado recorre sus vetas, cortando y puliendo sus asperezas, y para que poco a poco vaya cayendo todo eso que le sobra, que se le hace pesado, sus líneas rectas, para convertirse en una pieza única y tratada con mimo y esmero, volver a ser arte. Al sostenerla, sus líneas convergen y se fusionan con las mías propias, sus venas, mis manos. Estas manos empiezan ya a mostrar su propia historia. Sin darme cuenta, han madurado y esa misma naturaleza ha dibujado también en ellas sus propias marcas. Ahora, listas para empezar a trabajar en esta madera, recuerdan aún haber tocado esos árboles centenarios. Ese ha sido su superpoder. Rugosos y fuertes, con hojas secas como pequeños papeles rojizos, amarillos y marrones, quebradizas. Al tocarlos, podemos sentir ese ser por sí mismo. Nadie les ha pedido o ha actuado para que tengan esa forma, ese color, ese maravilloso tacto. No puedo evitar asociar el tacto de la madera con el otoño, ese día de otoño. Estas manos eran mucho más pequeñas que ahora, más finas, con menos líneas. Habíamos ido al bosque, toda mi familia, aún todos juntos. Estas manos lo tocaban todo, querían explorar, aprender. Primero fueron los árboles. Aún puedo sentir mi asombro al tocar el musgo pegado en uno de ellos. Pasar de duro a blando, descubrir la perfecta armonía de esas dos texturas. Hojas y miles de hojas. Cogíamos montones y los lanzábamos al aire para ver cómo bailaban al caer encima nuestro. Por aquel entonces solo estaba preocupado por tocar y sentir ese magnífico desorden. Los árboles con sus raíces entrenzadas unas con otras. El agua fría, helada, de un pequeño arroyo serpenteante. Risas, lloros, gritos de felicidad, bailes, ilusión. Tocar todo con estas dos manos. Con el tiempo, los años, estudios y tareas, estas mismas manos fueron perdiendo su superpoder de tocar. Poco a poco se les fue olvidando y se convirtieron en meros instrumentos. Sacar el billete del tren del bolsillo, cuadrado, pequeño. El frío y liso tacto de la barra de metal del tren en la que me sujetaba. Un tren cuadrado, aún dormido, que danzaba en un suave traqueteo entre una ciudad iluminada por los primeros rayos de sol. Ahora sienten algo caliente, reconfortante. Un vaso de café, de cartón, servido rápido y a desgana en la misma estación.
Más tarjetas y el teclado y el ratón. Plástico liso con ángulos rectos, sin rugosidad. Dentro de edificios lisos con ángulos rectos, sin rugosidad. Superficies pulidas sin ningún pasado. Entes artificiales creados para una existencia específica, inexperimentables. Reencontrar la rugosidad, las vetas, la explosión de las formas caóticamente perfectas en un armónico desorden es algo magnífico. No recuerdo la primera vez que sentí esa conexión con la madera. Quizás se remonte a algo cósmico. Los taoístas hablan del Lu, aquello que es, sin necesidad de más. Es algo que se puede encontrar en las vetas de la madera o en las venas que nutren nuestro cuerpo. Ese concepto por el cual la naturaleza, sin que nadie se lo diga, es. O quizá le estoy dando demasiadas vueltas y simplemente es que me transporta a buenos momentos. Su fragancia me relaja y me permite entrar en un sitio creativo, un sitio infinito, sin restricciones, un sitio rugoso, un estar, donde hacer explotar todo mi yo. Empezar a tallar, sea un grabado o una figura, empujar la gubia y profanar casi rebeldemente por primera vez esa forma tan recta para empezar a devolverle lentamente sus huecos, sus curvas naturales, esa primera viruta de madera que sale disparada. En esos momentos la mente se queda en blanco. El proceso te absorbe y te transformas en la madera, en la gubia, en el tallo, en el perfume, en el sonido insistente de la madera, en esos pequeños e incontables errores, esas pequeñas desviaciones que dicta caprichosa la madera, participando en el mismo proceso en el que estás tú. Pasar ambos de formas cuadriculadas, lisas, artificiales, a esas ondulaciones, esas venas, ese caos. Esa perfección natural que nosotros solo podemos observar e intentar replicar, pero que en nuestro afán de control, de raciocinio, de matemática, hemos perdido. Ser el proceso de talla, permitir, abrazar incluso los desvíos, las dobleces y dejar que esa madera se transforme en lo que ella quiera, que ella misma decida su propia forma. Nos enseña sus partes más duras, esas que habrá que trabajar con más persistencia, y nos acompaña en sus partes más blandas, cuando cortamos en sentido de sus vetas, en el sentido de su propia naturaleza, y todo es más fácil, más sencillo. Ser un mero intermediario para que esa madera sea. Imagino que todo el mundo tiene ese algo, ese disparador, esa puerta de entrada. Al desprenderse de lo que somos, de nuestros pensamientos, de lo que creemos ser y de lo que creemos pensar. Un sitio sin pasado ni futuro y a veces incluso sin presente. Un campo vasto de imaginación, una exploración radical de la nada. La mera observación de lo que estas manos hacen, llevadas por una fuerza que no controlamos ni queremos controlar. Curvas con miles de vetas y con venas que las nutren, simplemente actúan. Son. Esa sensación, a veces alcanzada solo por unos instantes, eso es la madera para mí. Pasado, presente y futuro, y a la vez ninguno de ellos. La eternidad de lo que es por sí mismo. Creatividad y actividad, pero a la vez pasividad y observación. Libertad. Un maduro y desesperado grito a la existencia más pura. Ser.